último en información y con perspectiva católica, esto es EWTN Noticias. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y estos son los titulares. Papa Francisco aprueba nueva ley sobre el gobierno de la Ciudad del Vaticano. Conoceremos las celebraciones que presidirá el Papa Francisco en Navidad. Santo Padre pide alejarse de formas paganas de vivir la Navidad. Empezamos el programa con noticias desde México, donde se celebró la multitudinaria fiesta de la Virgen de Guadalupe. Para ello estamos enlazados con nuestro corresponsal Diego López. Adelante, Diego, con la información. Hola amigos, los saludo desde inmediaciones de Basílica de Guadalupe, donde el pasado 12 de diciembre se lleva a cabo la fiesta nacional de Nuestra Señora de Guadalupe y que al día de hoy siguen llegando cientos y cientos de peregrinos que llegan a ver a nuestra Madre. Antes de empezar con la información de México, quería comentarles que desde el Vaticano, el Santo Padre dio una misa en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. El pontífice destacó en su homilía que la Virgen de Guadalupe es latinoamericana y como tal es madre de una tierra fecunda y generosa en la que todos nos podemos encontrar desempeñando el papel protagónico en la construcción de la familia de Dios. Esta misa se ha convertido en una fiesta muy importante para el Santo Padre y a todos los latinos nos llena de muchísimo orgullo. Y ahora sí, continuando con más información de México, quería comentarles que de acuerdo con el reporte que emitieron las autoridades a cargo del operativo Bienvenido Peregrino 2018, el gobierno local registró poco más de 10 millones de feligreses que peregrinaron por estos días desde distintas partes del interior de la República, así como de Estados Unidos, Centro y América Latina. La celebración del 12 de diciembre inició a medianoche cuando los miles de devotos cantaron junto a los mariachis las tradicionales mañanitas en el Templo del Tepeyac. Más tarde, a mediodía, se realizó la solemne misa y bendición de las rosas presididas por el cardenal Carlos Aguilar Retes, arzobispo primado de México, quien llamó a todos los católicos a encarnar a Jesús en nosotros, así como lo hizo María, para ser reflejos del amor de Dios. Por el momento, esta es toda la información que tenemos de las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Les mando un saludo a todos en el estudio. Reportó para EWTN, Diego López. Muchas gracias, Diego, por la información. Es impresionante ver las imágenes de la devoción a la Morenita, la Virgen de Guadalupe. Tantas personas que llegan desde diversas partes del mundo para visitarla y pedirle que nos acompañe. También pues será ocasión, Eddie, para que le pidamos por toda América, para que pueda reinar la paz, para que en nuestros hogares también la fe crezca y el espíritu evangelizador no se pierda. Es un amor contagioso de nuestros hermanos mexicanos por nuestra Santa Madre de Guadalupe y a todos nos inspira también a como ellos acercarnos a ella con confianza. No estoy acaso yo aquí, que soy tu madre, como le dijo ella a San Diego, a San Juan Diego, nos lo dice a cada uno de nosotros. En otras noticias, el Estado de la Ciudad del Vaticano tendrá una nueva ley que entrará en vigor el próximo 7 de junio del 2019. Conozcamos los detalles. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el pasado jueves 6 de diciembre el motu proprio del Papa Francisco, que aprueba una nueva ley sobre el gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, que entrará en vigor el próximo 7 de junio de 2019. En la introducción del documento, se recuerda que desde el inicio de su pontificado, el pontífice advirtió la necesidad de reorganizar la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano para hacerlo más idóneo a las exigencias actuales y al servicio eclesial que está llamado a prestar a la misión del romano pontífice en el mundo. Por este motivo, el 18 de agosto de 2014, el Santo Padre confirió la potestad al presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Cardenal Giuseppe Bertello, para intervenir normativamente en esta reorganización. Posteriormente, el 22 de febrero de 2017, el Papa Francisco delegó al mismo cardenal las facultades para realizar la nueva ley sobre el gobierno del Estado e instituyó para eso una comisión de trabajo. Según indica el texto, se trata de una sistemática reforma legislativa a la luz de los principios de racionalización, economicidad y simplificación, al mismo tiempo que se basa en criterios de funcionalidad, transparencia, coherencia, normativa y flexibilidad organizativa, que deben caracterizar a este ente. Los organismos de gobierno continuarán siendo la Presidencia y la Secretaría General, las cuales coordinarán con las dos oficinas centrales de personal y jurídica. Asimismo, la organización estará formada por 7 direcciones que cuentan con su propia secretaría y consultarán directamente con el presidente. Por otro lado, el Papa Francisco visitó la sede de un emblemático diario italiano con motivo del 140 aniversario de dicha institución.
Hace unos días el Papa Francisco visitó la sede de uno de los periódicos más emblemáticos de Roma, Il Messaggero, que celebra su 140 aniversario. El Papa Francisco, quien es el primer pontífice que recorre las oficinas de un diario laico, fue recibido por el presidente del directorio, Francesco Gaetano. Para Francesco Gaetano, esta visita fue un momento importante para reafirmar el papel fundamental del pluralismo de la información. Asimismo, el pontífice saludó a más de 200 personas, entre gerentes, periodistas y empleados, durante aproximadamente 20 minutos. Posteriormente, el Papa les dirigió unas palabras de agradecimiento. Gracias por vuestro laboro. Gracias por su trabajo. El trabajo de información proviene de todo lo que hay detrás del papel impreso en la mañana. Un trabajo que no se ve, pero que no hubiera sido posible sin su trabajo. Por otro lado, el pontífice dijo que Il Messaggero es el único diario que lee y luego se pone a trabajar. Finalmente, el pontífice les deseó lo mejor en este aniversario y los exhortó a seguir trabajando con espíritu de servicio. Durante la visita, el Papa recibió una placa de cobre con la primera entrevista que concedió a este periódico el 29 de junio del 2014, día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, en el que alentó a Roma a no perder la fe y la esperanza. Y la Santa Sede dio a conocer cuál será la agenda de celebraciones que presidirá el Papa Francisco durante el tiempo de Navidad. La oficina de prensa de la Santa Sede difundió la agenda del Papa Francisco para el tiempo de Navidad. El lunes 24 de diciembre, el Santo Padre presidirá la misa por la solemnidad del nacimiento del Señor en la Basílica de San Pedro. Al día siguiente, el Papa dirigirá el mensaje de Navidad desde el balcón central de la Basílica de San Pedro e impartirá la bendición Urbi et Orbi. El 31 de diciembre en la Basílica de San Pedro, el Santo Padre encabezará el rezo de las vísperas de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, para luego realizar la exposición del Santísimo Sacramento. Finalmente se cantará el tradicional Te Deum, con ocasión del término del año civil. Posteriormente, el Papa visitará el pesebre ubicado en la Plaza de San Pedro. El 1 de enero, el pontífice presidirá la Eucaristía por la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios, ofrecida por la Jornada Mundial de la Paz, con el tema La buena política está al servicio de la paz. Finalmente, el 6 de enero, el Papa Francisco oficiará la Santa Misa por la solemnidad de la Epifanía del Señor, también en la Basílica de San Pedro. Cada vez más cerca de esa noche en la que brilló el sol como a mediodía, porque se hizo uno de nosotros, el Hijo Eterno de Dios. Y estaremos trayéndole todo desde Roma con las ondas de EWTN, así es que saben que pueden seguirnos como siempre en estas fechas tan especiales para todos los cristianos. Y nosotros pues también estamos trabajando muy fuerte por estas fechas para poder llegar a sus hogares con programas especiales en la época de Navidad, así que no se los pierdan, ya saben, en EWTN. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae el mensaje para vivir la Navidad que dio el Papa Francisco en una reciente homilía en Casa Santa Marta. Adelante, Mercedes. Hola, estimados, me da mucho gusto saludarles desde Roma mientras que nos acercamos a esta Navidad. Y precisamente el Papa Francisco animó a vivir esta Navidad con fe y no paganamente. Lo dijo durante una misa en la Casa Santa Marta del Vaticano. El Papa reconoció que no es fácil custodiar la fe, no es fácil defenderla, pero sugirió aprovechar este tiempo de Adviento para prepararse con fe. El Santo Padre reconoció que la Navidad muchas veces se celebra de forma mundana o pagana, pero aseguró que el Señor pide que se viva con fe y nosotros en esta semana debemos pedir esa gracia, poder celebrar la Navidad con fe. Para ello, el Papa invitó a leer el pasaje del Evangelio del Ciego de Nacimiento para pedirle al Señor que ayude a nuestra fe, para que la defienda de la mundanidad, de la superstición. Por otro lado, el Papa Francisco recordó el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Santo Padre aprovechó para hacer un llamado a quienes tienen responsabilidades institucionales para que coloquen los derechos humanos en el centro de todas las políticas, incluidas las de cooperación para el desarrollo, incluso cuando tengan que ir contracorriente.
En un mensaje, el Papa insiste en la importancia de que la dignidad de todos los seres humanos sea reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. El Santo Padre denunció que en el mundo persisten numerosas formas de injusticia por un modelo económico basado en las ganancias. Como prueba de ello, basta observar la desigualdad social en que una parte de la humanidad vive en opulencia y otros sufren porque sus derechos fundamentales son ignorados o pisoteados. Ante esto, el Evangelio recuerda la necesidad de justicia y solidaridad y anima a mirar a los más pequeños para tratarlos con compasión, dijo el Papa. Con estos propósitos me despido por hoy y les saludo cordialmente desde Roma. Informó para ustedes NWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Muchas gracias, Mercedes, por la información. A continuación, escuchemos parte de la catequesis que hizo el Santo Padre en su reciente audiencia general de los miércoles. Jesús no quiere que nuestra oración sea una evasión, sino presentarle al Padre cada sufrimiento o inquietud, que tengamos la osadía de convertirla en una invocación gritada con fe. A ejemplo del ciego Bartimeo, que gracias a su llamado perseverante, Jesús, ten compasión de mí, obtuvo del Señor el milagro de recobrar la vista. La oración no solo precede la salvación, sino que ya la contiene, porque libra de la desesperación de creer que las situaciones insoportables no se pueden resolver. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, presidente Evo Morales acusó a obispos de Bolivia de traicionar a Jesús. Y Grupo Católico Alfareros lanzó su nuevo videoclip de su disco ganador del Grammy. Ya volvemos con más información en NWTN Noticias. Seguimos con más información y de inmediato nos vamos hasta Colombia, donde está nuestra compañera Lida Lozada. Adelante, Lida. Estimados amigos, hoy los saludo desde la ciudad de Bogotá y hace pocos días a propósito de la tradicional Noche de Velitas que se celebra aquí en Colombia conmemorando el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 14 diócesis del país junto a organizaciones sociales y étnico-territoriales de departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Chocó y Nariño realizaron de manera simultánea una velatón por la paz. Durante esta actividad que tuvo como lema Navidad en paz, guerra nunca más, participaron obispos, líderes religiosos, miembros de la comunidad, líderes sociales, víctimas del conflicto y artistas que con sus cantos rechazaron la violencia e invitaron a no perder la esperanza. Así, el fuego de la paz se encendió en el Pacífico y en el suroccidente colombiano, iluminando cada rincón de estas tierras con la esperanza de un país que se resiste a seguir en la oscuridad de las violencias sociales y armadas. La luz para nosotros tiene toda esa fuerza, no solamente de ser un signo, sino de transmitirnos en una cera, en una vela, la realidad del fuego. Y es ese fuego el signo que escogió también Dios, que escogió Jesús, para entregar su espíritu en Pentecostés. Y es esa luz la que está identificando que los seres humanos somos los depositarios de la verdad, del amor, y somos los custodios de la propia vida. Entonces, son tres realidades que están muy asociadas a la luz: la vida, la verdad, el amor, el mismo perdón que necesitamos tanto en Colombia. En otras noticias, dos importantes medios de comunicación del país reconocieron y galardonaron la obra de la diócesis de Cúcuta por la atención prestada a los migrantes venezolanos con lugares como la Casa de Paso Divina Providencia, inaugurada en junio de 2017, un lugar donde se les brinda alimentación y se les presta el acompañamiento espiritual y sobre todo esperanza a tantos hermanos del vecino país que están y que continúan llegando diariamente a Colombia a través de esa ciudad fronteriza.
Creo que como diócesis de Cúcuta hemos tratado de vivir la caridad, hemos tratado de vivir el amor y el servicio a estos hermanos que sufren. También con la distribución de atención médica, medicinas y cuidados de enfermería para estos hermanos necesitados. Procuramos que ninguna mujer en embarazo, procuramos que ningún niño y que ningún anciano se pueda ir de nuestra casa sin recibir el alimento necesario. Muchas gracias a ustedes por su interés. Creo que es una invitación para que todos en América Latina acojamos a estos hermanos venezolanos. Yo sé que eso se está haciendo en el Ecuador, en Perú, en Chile, también en Argentina, en Brasil. Oyentes y televidentes habituales de este canal tan importante que transmite desde los Estados Unidos pueden animarse a ayudar a entender este gran drama humanitario que viven los hermanos de Venezuela. Oremos por ellos, oremos por la iglesia en Venezuela, oremos por cada uno de estos hermanos nuestros que sufren. Isabel, Eddie y queridos televidentes, estas fueron las principales noticias de la Iglesia en Colombia. Gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, Lida, por la información. En otras noticias, el presidente boliviano Evo Morales acusó a los obispos del país de inclinarse hacia el poder y traicionar a Jesús. El presidente de Bolivia, Evo Morales, arremetió nuevamente contra los obispos del país y los acusó de traicionar a Jesús, a quien llamó el primer socialista del mundo. El mandatario dijo estas palabras luego de que la Conferencia Episcopal Boliviana rechazara la decisión del Tribunal Supremo Electoral de habilitar a Morales y a su actual vicepresidente Álvaro García para que puedan participar en las elecciones primarias y generales de 2019. Esta decisión del tribunal se tomó a pesar de que el referéndum de febrero de 2016 rechazó la postulación de Evo Morales a un cuarto mandato presidencial. En ese sentido, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Óscar Aparicio, también se pronunció respecto a este tema y pidió buscar nuevas soluciones positivas para el pueblo boliviano. Hemos podido mencionar que debería respetarse la constitución política del Estado y también la expresión del pueblo boliviano, que ha dicho también su palabra. Que de verdad podamos encontrar buenas soluciones, sobre todo por el bien de los más pobres, de los más necesitados. De esta forma, los obispos alertaron que el Tribunal Supremo no ha actuado como poder autónomo, poniendo en duda las bases de la democracia y abriendo un futuro incierto para los bolivianos. Primero el presidente de Filipinas, después el presidente de Nicaragua y ahora el presidente de Bolivia, Evo Morales, se han puesto de acuerdo para juzgar, pareciera que se han puesto de acuerdo para juzgar a la iglesia y a los obispos. La iglesia no tiene un papel político, la iglesia alza su voz cuando tiene que defender la dignidad y la libertad de las personas. Y si alguien se está inclinando aquí hacia el poder desde hace tiempo, es el señor Evo Morales. Increíble que su mejor defensa sea atacar a los obispos. Parece ser que está proyectando su propio sentido de culpa ante este abuso de poder. Por otro lado, el baño de sangre continúa en las Filipinas y la iglesia se mantiene con firmeza en su llamado a que acabe la violencia y se enfrente al crimen de una manera diferente. El vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, Monseñor Pablo Virgilio David, pidió que se detengan las ejecuciones extrajudiciales en ese país. Al grito de "paren las matanzas", Monseñor David hizo este pedido desesperado por el cese de la violencia de cara al Adviento y la Navidad, e invocó a los filipinos a comenzar un proceso de sanación. Para el prelado no hay forma de justificar un asesinato extrajudicial, ni aunque quien muera pueda ser un delincuente. El también obispo de Caloocan denunció que su diócesis se ha convertido en un campo de exterminio a causa de estas ejecuciones extrajudiciales, promovidas en el marco de una supuesta guerra contra las drogas, iniciada por el presidente de ese país, Rodrigo Duterte. Monseñor David reconoce que la lucha contra las drogas debe ser implacable, pero los asesinatos deben cesar. Asimismo, el prelado aseguró que se debe impedir que el mal tenga la última palabra, y por eso recalcó que no se puede mantener una actitud pasiva frente a la idea de que el asesinato pueda producir algo bueno para la sociedad.
Por el contrario, Monseñor David exigió que se fortalezcan los mecanismos para rehabilitar y reintegrar a los drogodependientes y se persiga el crimen organizado dentro del marco de la ley. Lamentablemente, este tipo de pedidos de los obispos han desatado la furia del presidente Duterte, quien días atrás pidió que se les mate. El narcotráfico es una lacra y un cáncer de la sociedad, pero el fin no justifica los medios. Tenemos que combatirlo con medios lícitos. Cada medio tiene que ser justo y es lo que no se está dando justamente en Filipinas, donde se ataca al narcotráfico con los mismos medios con los cuales el crimen organizado ataca a las personas de bien. Y ahora estamos enlazados con nuestro corresponsal en Lima, Miguel Bizárraga, quien nos comentará de un hecho histórico del papado y el idioma quechua que se dio a conocer por estos días. Adelante, Miguel. Hola Isabel, hola Eddie, les cuento que el pasado 4 de diciembre el Papa Francisco realizó una visita a la Biblioteca Vaticana y el Archivo Secreto, donde observó varios documentos antiguos, incluyendo un texto en lengua quechua de Clemente VIII que data del siglo XVII. Según informó el Observatorio Romano, el documento en quechua data de 1603 y es el reconocimiento de la creación de la Confraternidad del Nombre de Jesús, fundada en la ciudad del Cusco, antigua capital del Imperio Inca. Asimismo, se informó que en el Archivo Secreto, el Papa Francisco visitó la Sala de los Índices y los depósitos subterráneos, donde también vio la aprobación por parte de Honorio III de la regla de San Francisco de Asís. Y en otras noticias les cuento que en el marco de la Inmaculada Concepción de María, el arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, ordenó a 4 sacerdotes y 2 diáconos para esta arquidiócesis, incluyendo a César Vialardi, quien fue ex vicerrector de la Universidad de Lima. Conozcamos su testimonio. César Vialardi estudió matemática pura en la Universidad Nacional de Ingeniería, trabajó 23 años como docente universitario en la Universidad de Lima y llegó a ser vicerrector de dicha casa de estudios, hasta que en el 2012, a los 44 años, renunció a su prestigioso trabajo para ingresar al seminario de Santo Toribio. El ex catedrático define su momento actual como un proceso de vida que fue guiado por la misericordia de Dios. Pese al éxito que tenía, César no dejaba de pensar en ser sacerdote, pero en su momento creyó que esto era casi imposible. Dios tiene sus momentos, Él te va a dar el momento. Y efectivamente te lo da por intermedio de otras personas. Eso es importante saberlo. Dios no se te aparece como un halo, como una luz y te dice y te da órdenes y te... No. Respeta mucho tu libertad. Pero sí te habla por intermedio de otras gentes. Y en este caso me habló por intermedio de gente de la universidad que se portaron bien, se portaron mal, se portaron así, se portaron así, pero igual. O sea, te habla por situaciones y que tú dices, sí, efectivamente, aquí cumplí y ya se presentó el camino. El camino, claro, lo tengo claro. Y paradójicamente, como son las cosas de la vida, el 27 de noviembre, el día de mi cumpleaños del 2012, renuncié a la universidad, que es el día que me sentí liberado, feliz, contento. Y claro, no ese día, a la semana, vine a tocar las puertas al seminario, porque ya mi párroco, me acuerdo del párroco del Santísimo, me había dicho, oye, anda al seminario, pregunta, busca al rector, yo ya hablé con él. Y de ahí, pues, evidentemente, ya las cosas fueron mucho más fáciles, ¿no? Más fáciles, porque lo complicado es la decisión. Dios te paga con creces. Yo siempre digo, antes ganaba 500 veces más, porque el sueldo de vicerrector es muy alto. Ahora gano 500 veces menos y soy 1000 veces más feliz. Entonces, evidentemente, ahí hay una imagen del pago que Dios te da en la vida. Y con este increíble testimonio me despido, informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Pues todas las ordenaciones diaconales o de sacerdotes siempre es una alegría, pues recemos por ellos, por la misión, por la fidelidad de estos nuevos pastores para que puedan guiar a su pueblo y para que puedan pues ayudarlos en ese camino hacia Jesús. La misión continúa desde hace siglos. Los santos padres, los papas han estado promoviéndola intensamente en nuestro continente. Quisiera retomar ese dato tan interesante de un documento escrito en quechua por un papa a inicios del siglo XVII. Los papas que se convirtieron justamente con el descubrimiento del Nuevo Mundo en los grandes promotores de su evangelización. Y por eso es que el continente americano es aún hoy el continente de la esperanza.
Y el grupo católico Alfareros lanzó el videoclip de la canción Me Rindo, incluida en su más reciente producción 70 x 7, que este año alcanzó el Grammy Latino al mejor álbum cristiano en español. Veamos su nueva producción. Dios es omnipotente y sus intenciones son las mejores. Cuando nos rendimos ante Él, nos abrimos justamente a su poder en nuestra vida y a poder cooperar con Él. Es un umbral que todos debemos poder atravesar en nuestra vida cristiana. Y bueno amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado en EWTN Noticias. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales y recuerden que no se pueden perder nuestras transmisiones especiales por Navidad. Hasta pronto.